Buenas tardes, mi nombre es Ángela Costa. Voy a realizar la tarea 1 de métodos para probar la validez de argumentos. Me voy a identificar con el siguiente documento. Hago parte de la Facultad de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Estudio Ingeniería de Alimentos. Hago parte del grupo 2276. Mi tutora es Miriam Mercedes Acosta Martínez. Para los ejercicios escogí la letra E. En el ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. En el siguiente enunciado tenemos P. La UNAD facilita espacios para cimentar conocimiento a través de áreas para la comunicación. Q. La UNAD, por medio de las IPAs, propende participación de los estudiantes. R. La UNAD le apuesta a la estrategia de la educación a distancia y con los encuentros pedagógicos. CIPAS, círculos de interacción y participación académica y social. S. La UNAD utiliza este tipo de metodología para generar conocimiento donde el estudiante pueda despejar dudas, entre ellos asesorándose de un docente para una mayor integración pedagógica. Lenguaje simbólico. Decimos entonces que P, entonces R, sí, solo sí, Q o S. Lenguaje natural. Si la UNAD facilita espacios para cimentar conocimiento a través de áreas para la comunicación, entonces la UNAD le apuesta a la estrategia de la educación a distancia con los encuentros pedagógicos CIPAS, círculos de interacción y participación académica y social. Por lo tanto, la UNAD, por medio de las IPAs, propende participación de los estudiantes o la UNAD utiliza este tipo de metodología para generar conocimiento donde el estudiante pueda despejar dudas, entre ellos asesorándose de un docente para una mayor integración pedagógica. Para la tabla manual se realiza la siguiente fórmula: 2 a la n, en donde n es el número de proposiciones. En este caso tenemos 4, decimos P, R, Q y S. En donde la siguiente fórmula queda de 2 a la 4, dando como resultado 16. En donde realizamos 16 hileras. Realizamos en las primeras 4 casillas las 4 proposiciones. Para esta primera hilera se añaden 8, se dividen en 2, 8 verdaderas, 8 falsas. En la siguiente hilera, 4 verdaderas, 4 falsas. En la siguiente hilera se divide, ya que son 4, entonces en este caso van a ser 2, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la última, una verdadera, una falsa. Y así sucesivamente. En el caso de P, entonces R, ya que es una condicional entonces, en este caso siempre va a ser falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En el caso de Q o S va a ser falsa cuando la primera sea falsa y la segunda también. En el resto de las casillas van a quedar verdaderas. En la tabla del simulador de verdad de la UNAD nos da como resultado que se clasifica como una contingencia, ya que existen tanto verdaderas como falsas. Decimos entonces con el ejercicio 2 de identificación de las reglas de la inferencia lógica. Tenemos 3 expresiones simbólicas. En la primera preposición dice P entonces, no Q. En la segunda P y como conclusión no Q. Como ley de inferencia se puede determinar que es modus ponendo ponens, donde se toman 2 premisas, una condicional y la otra una premisa cualquiera, donde esta es igual al antecedente. Entonces, aquí podemos ver que P es igual a la primera premisa y a su antecedente P. Y como conclusión nos da como resultado el mismo consecuente, no Q,
no Q. Proposiciones simples. John recibe asesorías unadistas en los diferentes días de la semana. Y Q, John aprobó los cursos virtuales. Lenguaje natural. John recibe asesorías unadistas en los diferentes días de la semana. Entonces, no aprobó los cursos virtuales. John recibe asesorías unadistas en los diferentes días de la semana. Por lo tanto, John no aprobó los cursos virtuales. Segunda expresión simbólica. Preposición simbólica. La primera premisa, P, y la segunda Q, dando como resultado, o como conclusión, perdón, P y Q. Se dice entonces que esta es una adjunción porque se toman dos premisas y para unirlas solo se pueden con una conjunción, es decir, P y Q. Preposiciones simples. John recibe asesorías unadistas en los diferentes días de la semana y Q, John aprobó los cursos virtuales. Como lenguaje natural decimos que John recibe asesorías unadistas en los diferentes días de la semana y aprobó los cursos virtuales. Tercera. No P, entonces R, no P, en conclusión, R. Ley de inferencia de la ecuación, modus ponendo ponens. Se toman dos premisas, una condicional y la otra premisa cualquiera, donde esta es igual a su antecedente, como anteriormente lo dijimos, y da como resultado su mismo consecuente. Entonces, proposiciones simples. Decimos que P, John recibe asesoría unadista en los diferentes días de la semana, y R, John en el primer semestre cursó 17 módulos académicos. Lenguaje natural. John no recibe asesorías unadistas en los diferentes días de la semana, entonces John en el primer semestre cursó 17 módulos académicos. No recibe asesorías unadistas en los diferentes días de la semana, por lo tanto, en el primer semestre cursó 17 módulos académicos. Ejercicio 3. Argumentos para el desarrollo. En la primera, la argumento se dice entonces, si los gatos pasan el 70% de sus vidas durmiendo, entonces los gatos el 30% de sus vidas están despiertos. Si los gatos pasan el 30% de sus vidas, están despiertos, entonces los gatos pasan 10.950 horas ronroneando. B. Lenguaje simbólico. P. Los gatos pasan el 70% de sus vidas durmiendo. Q. Los gatos el 30% de sus vidas están despiertos. Y R. Los gatos pasan el 10.950 horas ronroneando. Entonces decimos, como en la primera premisa, P entonces Q, Q entonces R y P entonces R. Se dice entonces como conclusión que la ley de inferencia aplicada es un silogismo hipotético y como conclusión, si los gatos pasan el 70% de sus vidas durmiendo, entonces los gatos pasan 10.950 horas ronroneando. Ejercicio 4. Problemas de aplicación. Expresión simbólica, T entonces S y SP, P entonces listo, disculpe. Expresión simbólica, T entonces S y S entonces P. Entonces T entonces P. Como premisa en la primera tenemos T entonces S. En la segunda premisa, S entonces P y como conclusión, T entonces P. Preposición simple.
decimos entonces que la T es Juliana, estudia Ingeniería de Alimentos en Bogotá, la S, Juliana estudia en la UNAD, y la P, Juliana recibe asesorías académicas cada tercer día de la semana. Lenguaje natural. Si Juliana estudia Ingeniería de Alimentos en Bogotá, entonces Juliana estudia en la UNAD. Juliana estudia en la UNAD, entonces Juliana recibe asesorías académicas cada tercer día de la semana. Por lo tanto, Juliana estudia Ingeniería de Alimentos en Bogotá, entonces Juliana recibe asesorías académicas cada tercer día de la semana. En la tabla manual aplicamos la misma fórmula, pero en este caso solo tenemos 3 preposiciones, dándonos igual 8. Se elabora de la misma manera, pero en este caso, entonces en la primera tabla se van a hacer 4 verdaderas, 4 falsas. En la segunda 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En la segunda, tercera columna, una verdadera, una falsa, y así sucesivamente. Y decimos entonces que T entonces S va a ser falsa cuando en la primera es verdadera y en la segunda es falsa. En S igual, ya que es una conjunción una condicional entonces, de la misma manera va a ser falsa cuando en la primera es verdadera y en la segunda es falsa. De igual forma, en la tercera va a ser falsa cuando en la primera sea verdadera y en la segunda sea falsa. Entonces, se determina en la tabla de verdad del simulador de la UNAD que como resultado de la fórmula lógica, todas son verdaderas. Por tanto, es una tautología. En la demostración de la validez de argumento, mediante las leyes de inferencia, tenemos como premisa T entonces S, en la segunda T entonces S entonces P y como conclusión T entonces P. En la premisa 4 decimos que es un silogismo hipotético, la primera premisa y la segunda. En la premisa 5 también es un silogismo hipotético, ya que en la segunda premisa y en la tercera es igual. Muchísimas gracias, que estén bien.